Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos. Queremos hacerle unas pequeñas preguntas que inquietan a algunos de nuestros compañeros y especialmente a nosotras. ¿De qué trata la línea de investigación que abordan en el laboratorio? Bueno, aquí en el laboratorio hace 27 años, en 1990, empezamos a trabajar en lo que se llama motilidad en bacterias, ¿no? Es decir, cómo se mueven las bacterias, cómo se desplazan. ¿Por qué hace 27 años? ¿Por qué en 1990? Porque yo trabajaba, antes de trabajar en el flagelo, en una enzima membranal que está en las mitocondrias y en las membranas de las bacterias, que es la ATP sintetasa. Y yo trabajé en esa enzima desde mis estudios de doctorado, en el postdoctorado, y cuando regresé del postdoctorado a trabajar en la UNAM en 1982, seguí trabajando en ese tema. Pero fui a una conferencia a los Estados Unidos y escuché una ponencia sobre el flagelo bacteriano que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que el flagelo bacteriano es, en final de cuentas, una proteína membranal. No es una, son muchas, pero es una estructura que está embebida en la membrana de las bacterias. Y yo trabajaba con una enzima que estaba embebida en la membrana, en este caso era de las mitocondrias, después en bacterias también trabajé en ella. Y me pareció interesante el hecho de que el estudio, en mi opinión, esto era en mi cabeza, el estudio del flagelo iba a ser mucho más accesible para mí que el estudio del ATPasa a la larga, porque primero, el campo de la ATP sintetasa o ATPasa estaba muy competido. Es un campo en el que ya se otorgaron 2 premios Nobel, es un campo muy competido, muy viejo, muy trabajado. Y el flagelo bacteriano no estaba todavía en ese punto, pero además tenía la gran ventaja de que yo podía hacer mutantes y el resultado de una mutación en el flagelo no era letal. Si yo hago una mutación en la ATP sintetasa, pues la mutación generalmente sería letal. Ese fue básicamente el razonamiento. Entonces decidí, para esas épocas yo tuve la oportunidad de tomar un año sabático, me fui a pasar ese año sabático a la Universidad de Yale con el profesor Robert McNabb, que ya falleció, pero que en esa época pues le escribí y me contestó muy amable que como no, que bienvenido. Y me fui para allá con una beca que daba la Fundación Guggenheim, y la UNAM también me becó, y me fui para allá un año. Y ahí fue donde realmente me puse a trabajar en el tema del flagelo, y a partir de ahí me fascinó, porque el flagelo bacteriano es un organelo sumamente complicado, muy complicado. Está compuesto por más de 30 proteínas, 30 genes codifican para 30 diferentes proteínas, muchas de ellas en miles de copias, y está altamente regulado. Es una estructura tan grande y tan costosa que la bacteria la piensa 2 veces antes de armar un flagelo en la superficie. Y eso fue lo que me atrapó y lo que me hizo decidir cambiar de campo y dedicarme a la motilidad en bacterias. ¿Cómo aborda este trabajo, esta línea de investigación aquí en el laboratorio? Bueno, lo que fui a hacer en aquel año sabático fue aprender lo básico, cómo se estudia el flagelo bacteriano, ¿no? Y pues tiene muchos asegúnes, es decir, hay una manera de hacerlo, de estudiar la estructura, y otra manera de estudiar la estructura a través de la modificación de los genes que codifican para esa estructura. Entonces, cuando regresé de aquel año sabático, iniciamos aquí en México
el estudio del flagelo en este laboratorio, que no, eso no ocurría. Para eso tuvimos que adaptarnos para el uso de técnicas de biología molecular, para trabajar con bacterias, que sí trabajábamos con bacterias, pero de una manera diferente. Entonces tuvimos que adaptar muchísimas técnicas. Y además, el sujeto de estudio decidí que fuera Rhodobacter spheroides. De tal manera que sí nos tomó pues un tiempo en que yo regresé de aquel año allá y pudimos publicar, digamos, por decir algo, el primer trabajo en el tema en Rhodobacter spheroides. Sí fue complicado. ¿Y por qué Rhodobacter spheroides y no otra bacteria? ¿Y por qué Rhodobacter? Bueno, yo había trabajado la ATP sintetasa. Primero empecé a hacerlo en mitocondrias de corazón de bovino, y de ahí me pasé a las bacterias, y la razón por la que me pasé a trabajarla en bacterias es porque era mucho más sencillo trabajar cultivando bacterias que yendo al rastro a colectar corazones de ganado sacrificado, y procesarlo era muy complicado. Había que hacerlo en un cuarto frío, muchas manos, todos los estudiantes tenían que participar, era una carnicería. Y decidí pasarme a las bacterias, que era mucho más sencillo en mi opinión. Pero además, ¿a qué bacterias me brinqué? A bacterias fotosintéticas, a las púrpuras no sulfurosas. Rhodospirillum rubrum en una época, y después Rhodobacter spheroides. Pero ¿por qué me pasé al flagelo en Rhodobacter spheroides? Pues por una idea un poco inocente que tuve, que fue la siguiente. Rhodobacter spheroides, estaba reportado en los libros y en los trabajos, posee un solo flagelo. Nunca se ha encontrado una bacteria con más de un flagelo. Y dije yo, pues eso cuadra muy bien con la máxima de un gen, una proteína. Si tengo un solo flagelo, pues va a estar más interesante hacer los trabajos de genética, porque el fenotipo es muy claro. Si yo hago un trabajo de genética y afecto el flagelo, pues afecto el único que tiene, y no estoy viendo un fenómeno poblacional. Esa fue la razón por la que me mudé a Rhodobacter spheroides. No era una bacteria muy conocida, no era una bacteria muy trabajada. Todo lo que se hacía de motilidad en bacterias se hacía básicamente en Escherichia coli y en Salmonella. Entonces hacerlo en Rhodobacter me costó un poco de trabajo, porque mis colegas en el mundo pues no estaban metidos en ese tema y les parecía que era irrelevante estudiar el flagelo en un sistema que no se conocía. Entonces, cuando usted inició la línea de investigación, creía que solo había un flagelo y después descubrió el otro sistema flagelado, ¿o cómo? Esa fue una historia interesante, porque se sabía que había un solo flagelo, y es lo que la bacteria expresa normalmente en condiciones de laboratorio. Esta bacteria se obtiene de los ceparios que hay uno en Alemania y uno en Estados Unidos, y de ahí la obtuvimos. No es que fuéramos al campo, tristemente debíamos de haber hecho eso, pero yo no soy biólogo, no lo hice, preferí comprar la cepa, y esa cepa, cuando uno la compra y la cultiva en el laboratorio, nada con un flagelo, nada más. Pero pasó el tiempo, entramos a la época de la genómica, se empezaron a secuenciar genomas, y entre los que se empezaron a secuenciar, o se llegaron a secuenciar en un momento dado, estuvo el de Rhodobacter spheroides. Y al secuenciar ese genoma apareció ahí un grupo de genes que codificaban para un flagelo, porque se parecían a los que codifican para el flagelo. Pero los colegas del campo pensaban
que eran unos genes vestigiales, ¿sí? Es decir, unos genes que estaban como si van y se encuentran unas ruinas por aquí y dicen, bueno, pues esto es algo que ya no se usa. Es decir, tú no vas a cargar en la bolsa algo que nunca vas a usar y que pesa medio kilo y lo vas a traer. Tú pesas 60 kilos, pero eso pesa medio kilo, pues no es mucho, pero ¿para qué lo vas a cargar? Y más aún, miles de millones de años. De tal manera que, como nadie volteó básicamente a ver eso, nosotros sí. Llegó un momento en que hicimos un experimento que fue muy interesante y fue que se mutó el flagelo 1, es decir, el flagelo que la bacteria usa en el laboratorio y que veíamos todos los días, y forzamos a la bacteria, bajo ciertas condiciones metabólicas, la empujamos a que de alguna manera explotara algo, y lo que explotó fue el segundo grupo de genes flagelares. Y la bacteria empezó a nadar, pero no podía nadar con el flagelo 1 porque el flagelo 1 estaba inhabilitado. Entonces fue que descubrimos el segundo sistema de genes flagelares sí era activo, sí producía flagelos viables y eran flagelos diferentes. Ya no era uno solo, sino eran varios. Son del orden de 4 a 6 flagelos que le aparecen a la bacteria. Y así fue como hicimos un estudio en el que analizamos el origen de estos dos flagelos. Y resulta que el origen del flagelo 1, que usa la bacteria todos los días, son genes que adquirió la bacteria, Rhodobacter, por transferencia horizontal de genes. Así los obtuvo. ¿De dónde? Pues resulta que de una gamma proteobacteria ancestral. Rhodobacter es una alfa proteobacteria. De tal manera que esos genes pues los asimiló completitos, porque es todo un grupo de genes que son capaces de armar un flagelo perfectamente bien. Y el otro flagelo, el que llamamos flagelo 2, ese se adquirió por transferencia vertical, o sea, ese es el de la bacteria. Ese es el que Rhodobacter tiene desde que es Rhodobacter spheroides. Al día de hoy, y estamos hablando ya de, me parece que como de 10 años, de que apareció el trabajo de los dos flagelos, si no mal recuerdo. Estamos involucrados, por supuesto, en el estudio de los dos flagelos, pero estamos también involucrados en el estudio de qué depende que se prenda un sistema flagelar o el otro. Porque efectivamente debe de haber una condición ambiental en la que la bacteria haga uso de las dos herramientas con las que cuenta. Y eso le debe de dar una ventaja evolutiva sobre otros microorganismos que hay en el medio, inclusive sobre otras bacterias púrpuras no sulfurosas fotosintéticas, como por ejemplo Rhodobacter capsulatus no tiene dos sistemas flagelares. Entonces, ¿por qué Rhodobacter spheroides sí? Bueno, alguna ventaja evolutiva tiene esto. Tiene sus asegúnes, porque tienes que cargar con el doble de genes, tienes que regular dos grupos de genes, tienes que tener sistemas de regulación diferentes, o sea, eso tiene implicaciones que la bacteria está gustosa de tener con tal de tener acceso a algo que no sabemos qué es, a lo que puede accesar usando un flagelo o el otro. Así que hoy en día seguimos interesados en esto. Bueno, fuera entonces de Rhodobacter o incluso dentro, no importa, ¿qué ha sido lo más interesante que ha visto en motilidad de bacterias? Bueno, la motilidad es un fenómeno súper interesante porque lo que implica es que le permite a la bacteria desplazarse. ¿Sí? Entonces el flagelo es una estructura membranal que rota.
¿sí? A diferencia del flagelo del espermatozoide eucarionte, que bate. Y la fuente energética es diferente. El flagelo eucarionte es ATP y el flagelo procarionte bacteriano es un flujo de iones. Pueden ser protones o puede ser sodio, porque hay bacterias marinas, vibrios marinos, que utilizan el sodio como energizante de la rotación del flagelo, ¿no? Un flujo de protones generado por un gradiente electroquímico. Lo que hace la bacteria es que, o lo que ocurre es que hay una diferencia de concentración de sodio al exterior de la bacteria contra el interior, y lo que el sodio tiende a hacer, si le das por donde, un canal específico, es a entrar para que la concentración se haga equivalente, aunque eso nunca pase. Y eso, al hacer tú pasar sodio o protones, porque también el pH puede ser más ácido en el exterior y más alcalino en el interior, y entonces los protones tienden a entrar. Lo que tú puedes hacer con una diferencia de concentración de un ion es usar la energía que se obtiene de ese fenómeno de equilibrio al que se trata de llegar, ¿sí? Entonces, es una máquina muy interesante porque rota, porque está hecha de proteínas, está embebida en la membrana y le permite a la bacteria nadar a velocidades bastante considerables. Una bacteria puede nadar mucho más rápidamente de lo que nosotros podemos correr. Claro que el mundo de las bacterias es totalmente diferente al nuestro. En el mundo de las bacterias la inercia no existe, etcétera, pero puede ser. Pero ahora, tiene una máquina muy eficiente, porque el flagelo es una máquina súper eficiente, puede llegar a eficiencias del 100%, a diferencia de nuestras máquinas que inventamos los humanos, que una máquina que mueve una locomotora con trabajos anda en el 20% de eficiencia, el resto se va en fricción, en calor, en otras cosas. El flagelo no, llega al 100%. Esta máquina muy eficiente hay que acoplarla a un sistema que dirige, que le dice a la bacteria a dónde quiere ir, porque el chiste no es nada más moverte, sino saber a dónde te quieres mover. Y ese es el sistema quimiotáctico que tiene la bacteria. Entonces, a mí me parece que lo más interesante de la motilidad es ver cómo una herramienta dinámica como es el flagelo es regulada por un sistema sensor del medio que hace que esta máquina se detenga, se eche a andar, rote en sentido contrario, y esto obtiene resultados que tienen que ver con que la bacteria se para, va hacia adelante o no. Y hay una cosa muy interesante que se llama nado sesgado. Si a una bacteria le ponemos un atrayente, la bacteria no sabe a dónde está el atrayente, porque una bacteria no tiene capacidad para recordar en el tiempo, pero sí tiene capacidad para ver qué pasa en el espacio. Ella puede sensar si en un punto hay más o menos de una molécula que le interesa. Entonces hace un nado que aparentemente es azaroso, pero empieza a nadar más tiempo en una dirección que en otra. Y esto al final le da la posibilidad de acabar llegando a un lugar más lejano. Es decir, una bacteria no va de A a B, sino que va de A a B hacia D y acaba yendo a B, después de hacer ese. Si no hubiera atrayente, la bacteria lo único que hace es nadar, pero se la pasa nadando muy cerca del punto de origen. No va a ningún lado. Yo creo que eso es lo que hace que la motilidad bacteriana nos haya cautivado y que sigamos en el laboratorio metidos en ese tema. Para eso hay que hacer medios de cultivo, hay que conocer a las bacterias, hay que saberlas crecer, hay que hacer biología molecular, hay que aislar DNA, hay que saberlo trabajar para hacer mutantes. En fin, y las herramientas que utilizamos son variadísimas y no nos dejan aburrirnos. Nos lo pasamos muy divertidos.
Finalmente, ¿usted qué le diría a un estudiante de primer semestre de licenciatura para que se interesara en esta línea de investigación? Así en pocas palabras. En muy pocas palabras es que esta es una línea de investigación que le permite a un biólogo interesado en la vida en estudiar a las bacterias. Y yo creo que, sin lugar a estar equivocado, no creo estar equivocado en diciendo que, y eso que no soy biólogo, soy médico, pero las bacterias, y por eso me cautivaron, son la forma de vida, primero, más antigua del planeta y segundo, la más abundante del planeta, sin duda. Las bacterias son capaces de vivir en prácticamente todos los nichos ecológicos posibles. Altas temperaturas, altas presiones, altas concentraciones de sales, sin oxígeno, con la luz, sin oxígeno. Son capaces de vivir en todos lados. Entonces yo creo que lo que yo le diría a un estudiante de primer semestre es que no dejen de voltear a ver las bacterias como un posible sujeto de trabajo en su vida como biólogos, porque sin duda la vida como la conocemos nosotros está soportada, parada sobre lo que han hecho las bacterias en el planeta durante miles y millones de años. Nos han permitido poner un escenario, han puesto un escenario que nos ha permitido surgir como organismos eucariontes y poder vivir en la superficie de la Tierra. Estoy seguro que si a las bacterias hiciéramos un experimento de una Tierra sin bacterias, sería imposible la vida como la conocemos actualmente. Bueno, muchas gracias, doctor. A ustedes, jóvenes.